Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Es un orgullo, es un placer estar nuevamente transmitiendo este programa para toda nuestra audiencia desde la Casa Universitaria, uno de los últimos espacios de la televisora que habrá de transmitir antes de regresar a nuestro foro. Carlos, muy buenas noches. Arturo, muy buenas noches. Tocayo, buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, el tema de hoy y que nos atañe como universitarias y universitarios, desde luego, está relacionado con este gran proceso de discusión, este gran proceso de reflexión en torno al paro estudiantil que se desarrolló durante este último mes. Si bien es cierto, ya este tema ha sido tocado en diferentes puntos de vista, yo creo que es importante que como universitarias y universitarios reflexionemos de lo que implicó un mes a lo largo de la historia de la universidad, un mes de, digamos, de expresiones y libre manifestación de las ideas en la Casa Universitaria, Carlos y Arturo, relacionado con un tema que nos atañe como sociedad, un tema que es de suma importancia a nivel nacional y que desde luego tenemos una deuda histórica, ¿no? Que yo iría para entrar un poco más en análisis, dimensionando en varias partes el movimiento de las y los estudiantes. Me parece que, si bien es cierto, hay que ser claros que la demanda por frenar la violencia de género que vive México, de manera particular también en las universidades públicas, es una demanda legítima. Es algo indiscutible, es algo necesario para ponerlo en la palestra de la discusión y buscar cuáles son los mecanismos que se tienen para poder combatir este tipo de situaciones de violencia de género. Pero también el movimiento hizo factible la visibilización de otras cosas, Charlie y Arturo, que tiene que ver con las identidades de género, con la posibilidad de no solo estar buscando discutir la violencia de género, sino también la visibilización de ciertas minorías que alzan la voz también en este movimiento y que dicen, a ver, es de lo más normal tener una identidad distinta a esta identidad binaria. Yo quisiera empezar dando una serie de recapitulación. A partir del 30 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad se manifiesta el día jueves, el día del Consejo Universitario por la tarde, se manifiestan en toda la universidad, hacen un recorrido por varias facultades en Centro Universitario, Arturo y Charlie, demandando mayor certeza por parte de la institución en relación a medidas de seguridad y sobre todo con un caso particular, que era el caso de una compañera de la Facultad de Ciencias Políticas que presumiblemente recibía amenazas y además de ello, pues bueno, la posibilidad de casi clara de ser violentada por un agresor que entiendo fue su expareja y que a partir de ahí, pues bueno, se genera una situación de crispación por parte de la comunidad estudiantil y que bueno, a final de cuentas se llega a una situación del día viernes al día siguiente donde se toma la universidad por parte de las y los estudiantes. Aquí hay que abonar, haciendo la reflexión, que ese fue el inicio del movimiento, ese fue, digamos, la causa y sumado a una serie de circunstancias que legítimamente las y los estudiantes demandaban, situaciones de protocolo, es decir, buscar que este protocolo que ya tiene la universidad mejorara en otros términos. Hay que decirlo y hacer una acotación, Arturo y Charlie, la Universidad Autónoma de Querétaro es de las pocas universidades que hasta 2018, por ejemplo, tenía protocolo en relación a este tema. Solo 6 universidades en el país, incluida la UAC, lo tenía, ¿no? Entonces, es algo que si bien la universidad ya venía trabajando, también es cierto que el nivel de esta problemática social rebasó no solo a la Universidad Autónoma de Querétaro, sino a muchas instancias del país y de la sociedad y por lo cual, pues bueno, se detona este movimiento. En razón de este día viernes 30,
donde se pedía incluso por parte de las y los estudiantes la expulsión de este compañero, pues bueno, lo que se acordó fue una suspensión, que es lo que permite la norma dentro de la universidad, porque como ustedes saben, y seguramente nuestra audiencia también, pues bueno, hay una serie de estructura jurídica que regula la vida universitaria y que da ciertas facultades a las y los directores de las facultades, pero también a nuestra señora rectora, y a partir de ahí se determina una suspensión, ya teniendo como elementos el testimonio de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, que sirve también para sustentar este tipo de acciones para pues seguir adelante, ¿no? Ahí el tema es ahora cuidar los procedimientos legales, porque seguramente el compañero también habrá de recurrir a instancias jurídicas externas a la universidad, como los tribunales federales, sobre todo en materia de derechos humanos, por el derecho a la educación y demás. Entonces, va a haber un debate en torno a este caso particular y que habremos de darle seguimiento, pero sumado a ello, pues bueno, se fueron, digamos que, generando mayor crispación por parte de algunos actores que de verdad la parte de los estudiantes, de verdad que incluso la celebro, de verdad, la discusión. Lo que no celebro es esta narrativa y este discurso de odio que se generó a partir de este movimiento. Yo creo que hubo actores políticos incluso, debo decirlo, que aprovecharon este movimiento para lastimar a la universidad. Era increíble el grado de réplica que había en las redes sociales, sobre todo, que es un tema que me gustaría tocar con ustedes, promoviendo un discurso de odio contra la rectora. O sea, el movimiento era en contra de la violencia de género y había gente externa a la universidad, sobre todo, también había algunos actores internos, pero sobre todo externos, que promovían una narrativa de odio contra la rectora, como si ella fuera la violentadora, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que nos dejan en la reflexión y que no quisiera yo ir ahondando, pero bueno, a grandes rasgos este es el contexto y que el día de hoy, jueves, digamos jueves 3 de noviembre, regresamos ya a la universidad en primer día para algunas facultades, incluso también el mensaje de nuestra rectora es reflexionar sobre lo que vivió la universidad y para entrar de lleno en esta materia. Bueno, para no quedarme con el micrófono, Arturo, ¿cómo ves el movimiento? Hay un antecedente histórico similar en la universidad, pero tú eres universitario de CEPA, o sea, de la Facultad de Derecho y bueno, también como nosotros hemos crecido en esta institución. ¿Qué te deja a la reflexión? ¿Cómo viste el movimiento y qué aristas te gustaría abordar en este espacio? Fíjate, tocayo, que pues yo lo que hice fue acudir a la fuente, ¿no? Como normalmente además nos dicen cuando se estudia un elemento de investigación, en maestría, en doctorado, y pues vas y platicas no solamente con alumnas, con alumnos que están hoy enrolados en algún programa académico, sino pues con tanta gente que nos rodea, sobre todo mujeres, amigas que pasaron por las aulas de la universidad, y donde parece que ha habido también en algún punto un sentimiento un poco callado, ¿no? De cuestiones que en algún punto inclusive se prestaban hasta a mofa, eran comentarios chuscos, parecía como parte de pues de esto que era socialmente permitido, que era hacer comentarios que me parece que eran en detrimento propiamente de las mujeres como estudiantes. No hubo quien llegó o no faltó quien llegó a comentar algunas sospechas sobre comportamientos inadecuados también de profesores, ¿no? Con respecto a las mujeres. Esto estoy hablando en el tema de la informalidad, pero sí parece que había o hubo por muchos años una serie de situaciones que las mujeres tuvieron que soportar como cuestiones habituales, ¿no? Comentarios de los profesores en clase que de verdad creo que muy hirientes, yo diría que inclusive, sin exagerarlo, hasta cierto punto hasta traumáticos, ¿no? Ha sido una clasificación de las mujeres en términos como si fuera un certamen de belleza, donde se le asignaba probabilidades de éxito a unas y a otras no, dependiendo justamente de esa situación, y ni qué decir de otros elementos que al no tener yo pruebas, pero sí rescatando un poquito las opiniones y los comentarios, ya a toro pasado, ya con muchos años después de haber salido de distintas escuelas o facultades, pues me parece que
que de alguna forma también hacia afuera despertó en la parte positiva que tú señalas evidentemente, tocayo, pues sí despertó una simpatía, ¿no? Porque debe de frenarse en la Universidad Autónoma de Querétaro y en cualquier sistema, grado, sea una escuela privada, pública, pues tiene que frenarse cualquier posibilidad de que haya un acoso entre compañeros, de maestros a alumnas, alumnos, inclusive, que haya comentarios misógenos, que haya situaciones que pues que no son ajenas a lo que estamos viviendo en Querétaro en general. No creo que, no sé si ustedes me pueden refrendar este dato, si creo que es uno de los principales estados en términos de violencia de género. Entonces, pues a final de cuentas sí es algo que me parece que lo sube a la discusión, que eso es la parte positiva, y que bueno, pues de ahí yo creo que hay que tomar lo bueno. Tú decías bien que era para mí una de las cosas que yo tenía duda, ¿no? ¿Cuáles eran los canales de denuncia? ¿Qué tan institucionalizado está? ¿Qué tanto protege al denunciante sin castigar necesariamente, sin ser una santa inquisición, ¿no? Donde ya porque hay una acusación necesariamente hay un culpable, ¿no? Pero a final de cuentas que sí haya un elemento con la posibilidad de que se le dé un seguimiento serio a alguna denuncia y que la gente que denuncia se sienta protegida, sobre todo tratándose de una relación que sea de superior, es decir, que hay un elemento de superioridad en términos, por ejemplo, maestro-alumnos, ¿no? Entonces, sí creo que esto es muy importante. Y está una parte que yo considero, y tú lo comentaste también, tocayo, que es la parte política, ¿no? La universidad siempre es un elemento, es un factor fundamental en términos de la ecuación política en el estado de Querétaro, y lo vemos también replicado en cualquier estado de la República, lo vemos la propia UNAM, ¿no? Que bueno, pues yo creo que hay historias de este país que surgen o que nacen o que tienen que ver justamente con movimientos estudiantiles y con otras etapas, algunas no necesariamente de buena memoria en términos de la vida nacional, ¿no? Entonces, sí, el tema es también cuidar esa parte, la autonomía, cuidar que esto de ninguna forma empiece a verse, no solamente en este paro, sino que se trate de meter mano externamente, pensando que hubiera, y a lo mejor algunos oficiosamente, a lo mejor con agendas que no son de gobierno, pueden ser agendas inclusive personales, ojo, sí hay que distinguirlo, donde hubieran tratado de generar alguna desestabilización para efectos de ganancias personales, y obviamente la universidad es mucho más que eso. Yo en lo personal, y tuve también posibilidad de discutirlo con algunas personas, me parece que pues el gobierno estaba, por lo que yo, si mal no recuerdo, hasta lo declara la secretaria de gobierno, pues el gobierno estaba con las ganas y necesidad y en la, pues de alguna forma en el ánimo de que se retomara lo que gracias a Dios no se perdió, que se retomaran las clases y no se perdiera el semestre, ¿no? Pero sí, seguramente algunos traviesos o gente de manera oficiosa, pues pensó que había una ganancia personal en un tema que es principalmente en perjuicio de los alumnos y de nuestra universidad. Charlie. Fíjate que a mí me gustaría diseccionar esto en varias etapas. Yo, toda esta semana que estuvo, todo este mes, estuve tratando de hacer memoria, quizá ustedes ahorita me corrijan, ¿cuál fue el último movimiento estudiantil hacia adentro? Porque a todos creo que nos tocó participar en aquellas tomas de camiones para el tema del respeto del transporte. ¿Por qué no decirlo en la época de la preparatoria, tomar la propia preparatoria, pero como un asunto de conflicto postelectoral de elecciones estudiantiles, o cuando los maestros intervenían en los procesos democráticos de los jóvenes, o aquella marcha que hizo la maestra Dolores Cabrera por el respeto a la autonomía del presupuesto de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, y una serie de manifestaciones, pero casi todas eran manifestaciones del sector universitario versus una entidad exterior o para defender la no intervención de algo externo. Yo que me dé la memoria no recuerdo un movimiento intramuros con una demanda local tratando de resolverla con las autoridades locales. Aparte en un contexto que me parece por demás interesante, porque estamos inmersos como comunidad universitaria en toda una reforma a la legislación universitaria. Entonces me parece que podría estar demasiado prudente por si hay algo que reformar.
Entonces, primero es el antecedente histórico del asunto, de que me parece que es uno, si no es que el único en la autonomía de la universidad, que es intramuros, ¿no? Sí, inclusive la universidad empieza con un movimiento estudiantil para rebelarse en contra del gobierno para que no interfiera en el nombramiento de sus autoridades. Entonces, me parece que un movimiento de esta naturaleza que dura un mes y que logra un gran consenso la comunidad universitaria, es decir, los docentes, los trabajadores, porque me parece que también poco estuvieron en este debate, para solucionar el problema me parece importante. Dos, el tema del acoso es por muchos años algo que era tolerado. La realidad es que sucedía, ¿no? Yo recuerdo en mi paso por la dirigencia estudiantil de la preparatoria Sur, un caso de un maestro de matemáticas que le escribió a una alumna 0 o ya sabes qué. En ese momento se denuncia ante la dirección y la dirección lo único que hacía pues es darles manazos, quizás suspenderlos en ese momento de esa clase, y eso es todo lo que pasaba, ¿no? O los clásicos maestros que veían a las alumnas con unas faldas cortas y les decía, usted siéntese aquí adelante, ¿no? Y había un ejercicio de poder para hacerlo, pues si no lo haces te repruebo, ¿no? Y entonces me parece que eso lo fuimos normalizando en el paso de los años con la facultad. Había quien efectivamente hacía de las clases un concurso de belleza y quizá malamente se toleró en el caso que decía, bueno, pues tú sí estúdiale porque tú sí vas a… El comentario que es muy, muy lamentable, ¿eh? Usted sí estúdiele porque pues, no tiene las cualidades físicas como para que alguien… Sobre todo pasaba en Derecho y Conta, ¿no? Hay que aclararlo. Hay que aclararlo, ¿no? No, en Conta era muy común, o sea, Sí. realmente, por así decirlo, era común, era inclusive hasta una causa de mofa, porque con el paso del tiempo, inclusive a lo mejor podría ser que algo que era malo lo empezáramos a normalizar como algo que causaba… No, Charlie, chusco. Y entonces me parece que una de las grandes lecciones que va a tener, a mí me gustaba mucho una frase de las alumnas, que dice, ahora las que ya no vamos a tener miedo, los que van a tener miedo son otros. ¿Sí? O sea, Fíjate que más bien no debería de haber miedo de ninguna parte, no. ¿no? Más bien O sea, respeto, ¿no? Sí, Creo que esa es la Charlie, palabra. porque, o sea, a mí me pareció muy fuerte también, de ahí se agarraron muchos actores, con esa, la frase está muy bien pensada en términos psicológicos y de comunicación. El miedo cambió de bando. O sea, no tendría por qué haber miedo en una institución como la nuestra, ni de las alumnas, ni de los alumnos, ni de los profesores. O sea, somos una comunidad universitaria, Charlie. Te la compro, pero en esa relación, pues yo entendería que las alumnas o los alumnos iban con miedo, ¿no? Y iban con miedo a las clases, desde luego no todos y desde luego no siempre, pero fue un asunto que salió a la luz y me parece que sí va a ser un parteaguas en el cambio de la conducta de los que tenemos la honrosa posibilidad de dar clases en la universidad, de haber sido docentes en la universidad, de tener proyectos a desarrollar en la universidad, inclusive hasta empezar a seleccionar el lenguaje, que ese es otro tema, ¿eh? O sea, ese es otro tema. Hay quienes empezaron a usar el las, el los, el les. Yo vi con agrado que la rectora empezó a manifestarse así, no sé si sea lo correcto en términos lingüísticos, pero me parece que es lo correcto en términos incluyentes. Si esto va a continuar de esta forma, bueno, pues nos tendremos todos que adecuar a incluir, por lo menos en el lenguaje, empezar a tomar en cuenta las minorías. 3, la forma en la que ambas instituciones comunicaron, me parece que tiene todavía áreas de oportunidad. Nosotros que estamos mitad adentro porque no vivimos técnicamente del tema de la universidad, no estamos ahí de tiempo completo y convivimos con la gente afuera, tenían todos narrativas diferentes. Inclusive le llamaban al paro huelga, güey, ¿sí? Dándole una connotación laboral, güey. Entonces, cuando tú preguntabas o la gente te preguntaba, oye, ¿qué está sucediendo en la universidad? Porque sabes que estás ahí. Entonces, me parece que hay grandes áreas de oportunidad en la comunicación, tanto del movimiento como de las instituciones, porque afuera había poca claridad en los objetivos. Oye, es una manifestación en contra del acoso, es una manifestación en contra de alguien que fue dañado dentro de la universidad, es una demanda contra quién. También la ciudadanía tenía un poco difuso quién era el malo de la película, si eran las autoridades universitarias o si era el propio gobierno, porque tan estamos acostumbrados a ver a la universidad manifestarse contra alguien externo, que decían, ¿y ahora quién? ¿Ahora contra quién es? ¿Qué pasó adentro de la universidad? Y cuarto, para no monopolizar el micrófono, la forma, por lo menos desde afuera, poco estructurada en que los sectores de las organizaciones de adentro de la universidad salieron a pronunciarse.
parecería que pues el colegio de directores, los sindicatos, los alumnos organizados reaccionaron o dieron a conocer su posicionamiento. Yo todavía no lo conozco, a lo mejor existe, ¿no? Pero poca comunicación en el tema de qué opinó el sindicato de trabajadores, cuál era el posicionamiento del sindicato de profesores, qué decía la comunidad estudiantil, cuál era la opinión del tema, porque parecería que la consulta estaba dirigida o que opinaban únicamente los que lideraban el movimiento. Y entonces el origen de las demandas, legítimas sí, ¿cuál era su base social? Fíjate que para entrar un poco en el análisis de esta parte que acaba de tocar Charlie, nosotros identificamos toda una maquinaria en términos de comunicación alrededor del movimiento estudiantil. Charlie, de verdad, hubo 2 ocasiones que la página de Facebook de la universidad fue atacada de manera, digamos, cibernética. O sea, bots opinando, riéndose, poniendo reacciones de China, de Rusia, o sea, de verdad, y ahí están, los dejamos nosotros ahí como evidencia. O sea, hubo un interés externo a la universidad por capitalizar el movimiento. Y aparte de eso, o sea, hubo ciertas señales que nos daban cuenta de que había, o sea, voy a poner un ejemplo, no quisiera ponerme en el centro, pero subieron mucha información, no las y los estudiantes, sino gente externa a la universidad o gente de manera anónima en páginas de Facebook, por ejemplo, haciendo señalamientos puntuales, ¿no? En el caso particular de su servidor, pusieron ahí un amparo rastreador y bla, 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 y eso lo movieron en grupos de tianguistas, en grupos de lo más barato en Querétaro, o sea, en redes sociales y gente cercana a Morena. O sea, yo me quedé pensando, sí, de manera particular, ¿no? Ahora que yo no hice mi procedimiento legal contra gente de fuera de la universidad, porque ahí difamándome de manera dolosa, y ya uno se mete al perfil de esas gentes y gente cercana al partido Morena, ¿no? Pero también había gente cercana a gobierno del estado, que también llegaban cosas y generaban temas a su molino. Entonces yo decía, a ver, esto desde luego está siendo aprovechado políticamente, uno, y eso es lo que quiero entrar, Charlie, a razón de tu comentario. O sea, sí hubo una narrativa y yo creo que esa narrativa fue generada también mucho del exterior. Aprovechaban los discursos de nuestras y nuestros estudiantes para exponenciarlos y generar, o sea, había un interés político, desde luego que lo había, no de nuestros estudiantes, porque ellos mismos lo dijeron en su rueda de prensa, nosotros no queremos que la rectora renuncie, ese tema no está en nuestra agenda. Pero sí había gentes, incluso periodistas, que en las ruedas de prensa le decían a la rectora, oiga, ¿va a renunciar? O sea, ¿como para dónde, no? O sea, como, y luego golpeteaban en redes sociales a la rectora como si ella fuera la agresora o la acosadora, o sea, y luego lo último, ¿no? Yo creo que hubo muchas denuncias que bajo el manto, incluso también muchas de nuestras funcionarias y nuestros funcionarios fueron acusados de manera anónima, ¿no? De verdad, yo repruebo ese tipo de cosas porque pues somos universitarios, los universitarios no nos escondemos detrás de un troll, agarramos y salimos, ¿no? Yo creo que, y también gente que aprovechó el movimiento para echarnos a pelear al interior en los diferentes equipos que hay en la universidad. Yo creo que también hay que analizar este movimiento estudiantil, como también ciertos grupos internos de la universidad quisieron capitalizarlo para golpetear a la administración central y buscar posicionarse frente al próximo proceso electoral de la rectoría. Eso es más que evidente. Nuestras y nuestros estudiantes, desde luego, no creo que tengan esa agenda, pero ciertos actores quisieron aprovechar eso y de verdad es muy lastimoso porque yo incluso veía gente universitaria ya jubilada, ¿no? Una docente que yo respetaba mucho de la Facultad de Filosofía, publicando cosas que en cierta medida generaban más crispación, yo no entendía. Y dice, bueno, ¿no que querían mucho a la universidad? ¿No que amaban a la universidad? Y golpeteando, no, ya no a la administración, no a las personas, a la institución, porque así como tú dices, oye, ¿dónde es el problema? ¿No? Yo llegaba a donde desayuno siempre, oye, pues ¿qué pasa en la UAC? Un nido de acosadores. O sea, hay un tema de acoso con las y los estudiantes, desde luego que habrá ciertos actores o ciertos profesores, esas cosas que ustedes mencionan como chuscas, que son prácticas habituales en la Facultad de Derecho o Contabilidad como chuscas, en ciencias políticas no pasan, ¿eh? En ciencias políticas tenemos claro cuál es el papel de nuestra función docente y de nuestros alumnos y alumnes y alumnas. O sea, en realidad me parece que sí hay cosas por mejorar, pero también hubo un exceso de ciertos actores internos y externos
por lastimar la imagen de la institución. Cuando nuestros estudiantes decían, a ver, nuestra intención no es política, fuera de eso es este tema. Yo creo que las demandas de los estudiantes eran tan, pero tan legítimas que el mismo Consejo Universitario las firmó, firmó el acuerdo de convenio. O sea, yo creo que el pliego petitorio en sí es demasiado constructivo para avanzar, para seguir continuando en ese camino, que debo de decirlo, desde 2012, pero con esta rectora de manera particular, se sentó las bases. Antes, ¿qué pasaba en la universidad? Lo que están diciendo, ya dijo Carlos, ¿no? Pasaba un tema y los directores, pues ahí debajo de la alfombra, pero ahora con esta administración particularmente, que fue la que inició con una oficina para atender estos temas que antes no existía. Y segundo, aprobó un protocolo que antes no tenía la UAC. Entonces, yo creo que este movimiento de las y los estudiantes y les estudiantes lo que hace es colocar un tema que se viene trabajando y que se va a mejorar y que desde luego habrá que avanzar, ¿no? Y para antes de irnos al corte, yo sí quisiera decir, o sea, hay muchos aprendizajes de este movimiento estudiantil. Uno de ellos seguramente va a ser el lenguaje, Charlie, pero yo creo que el principal tema que tendríamos que reflexionar, sobre todo el cuerpo docente y los administrativos, es nuestras conductas, porque tenemos normalizadas varias cosas, ¿no? Yo en clase a veces ponía ejemplos no machistas, pero a lo mejor sí misóginos, o luego xenófobos, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que hay que hacer un análisis impectore, le llaman, y revisar cómo nos comportamos, porque de nada sirve que uses un lenguaje incluyente cuando tus actitudes son. Por algo se empieza, sí, tienes razón, pero yo creo que sí es necesario reflexionar sobre nuestro comportamiento en el aula, nuestro comportamiento con el equipo de trabajo, nuestro comportamiento en todas las esferas, Charlie. Entonces, yo sí creo que hay que ser, digamos, positivos de esto. Es un movimiento positivo, es un tema que yo creo que abonará a mejorar muchos de los procedimientos, pero también es cierto que hubo excesos por parte de muchos actores. No es coincidencia el ataque cibernético de 5,000 bots, o sea, eso no es coincidencia. Hay algo de fondo ahí. Como bien lo decía Arturo, hay intereses políticos, claro que los hay. Vienen dos temas importantes para la universidad. El primero de ellos es la negociación por el presupuesto. Y ya por ahí salió nuestro querido gobernador a decir que no sabe si se habrá o no aumento para la universidad. Pues claro, ahorita agarra la universidad dividida, ahorita agarra la universidad desgastada, ¿no? Y a ver, salgan a manifestarse. Y aparte con clases virtuales, porque tenemos obras en 5 de febrero, hay que esperar, ¿no? Un poquito. Entonces, creo que es un tema. Y luego otro tema que no le hemos dado el golpe como universitarias y universitarios, la reforma a la ley orgánica, que la verdad, ojalá no pase en Querétaro, pero en otros estados, los y las diputados se han servido con cuchara grande y han reformado las leyes orgánicas de las universidades públicas para quitarle ciertas facultades, ¿no? Recordemos que, ¿por qué las universidades públicas son a veces incómodas para los gobiernos de los estados y los gobiernos federales? Porque en las universidades públicas pasa esto, pasan estos movimientos. Las universidades públicas, y ustedes, pues ya digo, aquí está el Liceo Barraza también con nosotros, pues somos testigos de cuánto ha sido la historia de la universidad, que en la universidad pública la libre manifestación de las ideas se va. Y de verdad, gracias a grandes movimientos estudiantiles o de obreros o de campesinos, se han transformado grandes cosas. Y entonces las universidades públicas a veces para los gobiernos y la élite política son un peligro, ¿no? Y para el gobierno federal ahorita, por ejemplo, si ustedes hacen un análisis de la aceptación que tiene López Obrador en la población, el gran sector a donde no ha llegado la 4T, adivinen dónde está, en las universidades públicas. Entonces, me parece que hay que ver las cosas también en un esquema también macro, ¿no? En una situación de análisis mucho mayor. Y bueno, regresando, estamos un poquito más ahí ya para no hacer, como dice Charlie, uso excesivo del micrófono. Nos damos a un corte y regresamos con ustedes. Continuamos en Voz Alta. Buenas noches, les agradecemos mucho el favor de su atención. Estamos de vuelta en Voz Alta. Carlos, Arturo, ¿por dónde marchará ahora los caminos de la universidad? Pues mira, tocayo, quisiera retomar algo de lo que tú comentaste antes de entrarle a la bola de cristal, porque son muchos
muchos rumbos, ¿no? Tú lo marcaste bien, hay un tema inmediato que es el presupuesto, que seguramente, bueno, será un debate como todos los años lo es, inclusive en términos de cuestiones legislativas, reformas. Yo recuerdo esta alternativa que siempre hubo, que se asignara un porcentaje ya predeterminado, o inclusive en ley o constitucional, para efectos de que ya no hubiera esta rebatinga, este jaloneo por el presupuesto, y que bueno, eso no fuera un elemento de encuentro, inclusive también de tensar las relaciones precisamente entre la universidad, la comunidad universitaria y los gobiernos en turno, ¿no? Entonces, pues este año entraremos a ver cómo se esta cuestión del presupuesto. Si mal no recuerdo, el año pasado sí hubo un aumento que en cierto punto se consideró de alguna forma histórico, ¿no? En términos del porcentaje, Sí, ¿no? el 13, fíjate, que fue Sí. la primera vez que a la universidad Sí, le dieron ese aumento. o sea, eso es un hecho, y eso hay que retomarlo para plantear ahorita el análisis de lo que puede venir, ¿no? Habrá otro empujón fuerte, o las circunstancias económicas justificarán otra situación, ¿no? Pero que habrá debate, que habrá posicionamientos, ¿por qué no? Que habrá algún tipo de jaloneo. Pues ese es un tema que nos viene de inmediato, porque los tiempos jurídicos para aprobación del presupuesto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hay otros dos temas que son, yo diría que ya de corto plazo, no podría pensar que son de mediano plazo, y en los cuales siempre ha estado inmersa la universidad, porque es la naturaleza política de nuestra Universidad Autónoma, y reitero, seguramente de gran parte de las universidades del país. La sucesión, en términos de la rectoría, mi papá fue director de la Facultad de Derecho ya hace varios ayeres, y me decía que si había una política compleja, eran dos: la de la UAC, ¿no?, la universitaria, y la de la Femex Food. O sea, literal, porque además en las dos, yo me acuerdo, nos tocó litigar ante la Femex Food, pero me decía que eran literal las dos políticas más complejas, ¿no? La universitaria y la de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero sí, ya fuera de las bromas de mi papá, la realidad es que sí es una política bastante compleja, árida, que tiene muchas vertientes. Dice Carlos que nos llevamos muy feo. Quedan bien feo, y aparte es de vida o muerte, güey, Sí, ¿no? sí. Acaba, en la política de afuera a veces, pues te caes y te levantas, te caes, ¿no? Acá en la universidad te caes, te mueres, ¿no? Sí, morir o matar, ¿no? Entonces, pues evidentemente estoy convencido que esta y otra situación, que es las elecciones del 2024, las elecciones constitucionales para cargos públicos de otra índole, pues sí, sin duda creo que se vieron, o en algún momento se juntaron con lo que para lo que yo opino viene a manchar lo que es esta demanda legítima, y no hay que dejarla de lado, ¿no? Que creo que es el tema que nos ocupa. Pero claro, esto genera que otros actores internos e internos pues empiecen de alguna manera a involucrarse. ¿Por qué? Bueno, hablamos de la sucesión, en lo interno, que seguramente requerirá desgastes de unos y posicionamientos de otros, ¿no? Eso, caray, habría que ser muy ingenuo para no entenderlo. Y la segunda es el elemento también de algo que además ha pasado mucho en Querétaro, y yo no quisiera ni siquiera denominarlo trampolín, simplemente que a veces las especulaciones de que quien ocupa el cargo de rector o rectora, en este caso, pues tenga alguna posibilidad de presentarse a un cargo público, ¿no? Entonces, que el desgaste de la persona que encabeza la institución, pues de alguna forma se mezcla con el desgaste de la propia institución, ¿no? Y ejemplos tenemos de gente muy destacada en Querétaro que ha ocupado cargos o que se ha postulado para cargos de elección popular, digo, desde el licenciado Mariano Palacios, el licenciado Braulio Guerra, la doctora Lolita Cabrera, el ingeniero Jesús Pérez Hermosillo, el doctor Gilberto Herrera. O sea, vaya, hay personajes emanados de la comunidad, universitaria, de las direcciones y de la rectoría, y por eso se especula generalmente que quien ocupa este cargo, terminando y viendo en una incorporación hacia el tema político,
pues tenga esa ventana de oportunidad. Y entonces cuando se empieza a futurear, pues también se paga no por la persona necesariamente, sino en el entorno, inclusive en las columnas, en los chismes políticos, pues también se empieza a pagar un poquito el precio, ¿no? De que la persona pueda futurear, otros futureen a nombre de esta persona, y entonces se paga un poco el costo. Y por eso es que entiendo esta lógica de estos golpeteos externos, de estas intromisiones, de estos juegos internos, de posicionamientos de grupos, y que bueno, pues que se mezclaron en este caso con un elemento legítimo que me parece que ojalá pudiera separarse y se pudieran encontrar resultados positivos y que se insertaran precisamente en la comunidad universitaria, en los procedimientos, en la normatividad interna, ahora que viene una reforma o que se tenía esperado una reforma a la ley orgánica municipal, y separarlo del otro, que además será inevitable, y va a pasar. Creo que seguirá generándose un desgaste tanto en el interno como en lo externo, por las especulaciones políticas naturales. Y fíjate, Charlie, antes de darte la palabra, yo creo que eso fue uno de los motores principales de estos ataques externos en este movimiento, para decirlo con sus letras. O sea, la rectora empezó a aparecer en algunas encuestas, sobre todo en el Partido Morena, no sé por qué siempre la vinculan ahí, pero aparece en tercer lugar. Pero es un tema de los encuestadores también, tocayo. Sí. O sea, el encuestador tiene la facultad de poner al personaje donde se le pega la gana, inclusive jugar con escenarios. Oye, ¿qué pasa si el tocayo que es del color verde se va al color morado? Y te ponen y entonces se genera una especulación de algo que tú ni siquiera has levantado la mano. Sí, exacto. Y justo eso decía la rectora, ¿no? En una rueda de prensa, oigan, pues yo no tengo al momento ningún interés de participar, pero sí, efectivamente, yo creo que tanto los azules como algunos guindas la vieron como peligrosa, ¿no? Y dijeron, bueno, ahorita que trae problemas ahí con sus chicos y chicas y chiques, pues vamos a atizarle más al tema. O sea, eso fue más que evidente, ¿no? No solamente la gente de Morena, sino también la gente de Acción Nacional, que está futureando sobre sus suspiraciones para la presidencia municipal o para el Senado. Dijeron, no, pues ahorita hay que atizarle un poquito aquí, ¿no? Entonces yo creo que sin menospreciar para nada el movimiento, yo creo que el movimiento nos deja muchas cosas. Yo nada más antes de continuar seguramente con Charlie, y lo digo de verdad porque siempre lo he comentado en mesas de pláticas con amigos que nos gusta el tema político, ¿no? No sé si está sobreestimado, a veces se teme de más este asunto de esta plataforma. Yo siendo universitario, alumno, hijo de alumno universitario, de dirigente, director, exdirector, siendo maestro, yo no estoy convencido que la plataforma sea, ¿qué puedo decir? La llave del éxito. Si lo vemos en términos también ya de quienes se han postulado a partir de válidamente haber pasado por un cargo en la rectoría o en alguna otra situación en la universidad, pues no necesariamente han sido los resultados más positivos, porque lo que se extrapola es decir, a ver, multiplica el número de alumnos que tiene la universidad. Y luego por los papás, sí, y luego por los exalumnos, entonces te sale un número que no corresponde a la realidad. Yo debo de decirlo, yo no he votado por algunos de estos, inclusive queridos personajes, algunos o algunas de ellas particular, que yo aprecio y estimo, pero mi circunstancia política, mi pensamiento personal, ideológico, no, yo voy a votar por otra persona. Es decir, no es forzoso que una persona que estudia en la Universidad Autónoma de Querétaro o que es exalumno o que es maestro tenga que votar por la persona que se postula solamente porque viene de tener un cargo directivo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Me parece que eso es también de gran poco capacidad de análisis. Idealismo, en términos de cómo vas a depositar tu voto, ¿no? Cómo vas a manifestar sí, tu preferencia. Llevas razón, Arturo. Yo creo que estos futurólogos y estos grandes analistas políticos que hay en Querétaro vieron un peligro donde no lo había. O sea, la realidad es que se aparecen las encuestas, pero yo creo que mucho del capital político de la rectora
también es externo, o sea, ella ha visibilizado muchas minorías, ¿eh? Y sobre todo en materia de género y en materia de minorías de disidencias sexuales, de verdad es que ha estado de manera genuina y yo creo que de ahí le viene también gran parte de su punch, ¿no? Y que bueno, ciertos actores la vieron como peligrosa, pero bueno. Pues yo diría una frase que es que a veces la aprendemos tarde, que en política no hay publicidad mala, simplemente se llama publicidad. Fíjate, si se descalificara en Querétaro a los actores por sus escándalos, inclusive personales, pues yo te puedo decir que por lo menos no habíamos tenido 2 gobernadores de los que tuvimos. Y hoy tendríamos un presidente de la República en su casa, escondido, después de todo lo que se ha dicho de él. López Obrador. Yo veía acá de que había alguna señalamiento contra la rectora, pues que va subiendo. O sea, la realidad es que si no la veían, ya la vieron. Tiene 2 características personales, una antes del movimiento y una después del movimiento. La que viene antes del movimiento es que se había posicionado como la única oposición real en Querétaro. Y eso genera una polarización. Una polarización de quienes, pues de los que no están de acuerdo con el sistema, que siempre los hay. Entonces están esperando que alguien salga y empiece a señalar los errores que todo sistema tiene y bueno, pues se genera un polo de atracción. Y segundo, es que en ese sospechosismo que generan todos los movimientos, pues dicen ahora la rectora estuvo atacada desde afuera, entonces tiene la posición de víctima porque no la quisieron dejar crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en la narrativa yo creo que sus bonos crecen. El tema es qué va a hacer con esos bonos. ¿Sí? Uno, va a continuar con la idea de yo no quiero, le va a bajar al tema de la intensidad de abanderar algunos aspectos y movimientos que están sucediendo en la vida política de Querétaro, lo seguirá haciendo, esa es pregunta, ¿no? Y si en este camino que ahora se bifurca entre cuidar académicamente quién puede continuar con un proyecto de la universidad o caminar rumbo al 24, porque los partidos van a tomar su decisión prácticamente en el mismo mes en el que hay la sucesión de la rectoría, que es noviembre del siguiente año. Dentro de un año, o sea, dentro de un año estamos teniendo elección de rector y estamos tomando las principales decisiones políticas del Estado. Me parece que si hay definición no puede llegar con yo no quiero o no estoy buscando, que son cosas diferentes, o no me han ofrecido, que es otra tercera vertiente. Parecería que las 3 quieren decir lo mismo, pero una cosa es no quiero, otra cosa es no estoy buscando y otra cosa es no me han buscado, porque la tercera se soluciona en un minuto. ¿Sí? Yo creo que va a ser atractiva para ver, es que la van a querer buscar. Yo creo que parece un análisis así interesante. Yo creo que aquí, como decían, pues no le quitaron un pelo al gallo, una pluma al gallo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toda la publicidad en política, por lo menos en la externa, te hace crecer. Yo creo que en el tema de la política universitaria, que a veces es muy sanguinaria, cuando a alguien lo señalan de un asunto, todos lo dan por muerto, güey. Sí. Y la realidad es que no es la regla afuera, ¿eh? O sea, al contrario, te generan un asunto y afuera te hacen crecer. Yo cerraría con una reflexión ya en términos de política pública. Me parece que al generar estas instituciones, estas unidades que le daban cumplimiento al protocolo, que me decías que que solamente hay 6 universidades, se generó una expectativa de que esta dependencia alcanzaría a darle solución al problema. Y me parece que jurídicamente no están armadas, más allá de lo que se pueda poner en papel, para dar resolución, y se generó una expectativa mayor de cumplimiento de algunos de los problemas, ¿no? Si ahorita tuviéramos una universidad que nos estuviera viendo, le recomendaríamos tener una unidad así con un andamiaje jurídico débil, generando la expectativa en las alumnas o en los alumnos de que llegando su denuncia ahí se va a resolver, cuando quienes tienen los instrumentos jurídicos para resolver este tipo de casos de acoso son las fiscalías y son los órganos internos de control, las fiscalías en materia penal y los órganos internos de control en materia administrativa. Entonces, me parece que ahí hay una materia ya de fondo para decir, oye, seguimos sosteniendo unidades que no pueden dar solución porque no pueden, porque no les damos las herramientas, o fortalecemos los órganos internos de control y canalizamos a las fiscalías el asunto para no generar adentro de la institución. Me parece una presión que hoy es innecesaria.
Sí, efectivamente, Carlos. Parte de las negociaciones que se dieron con los y les estudiantes, pues tuvo que ver con este papel importantísimo que tienen estas instancias al interior. Ellos, en la parte del pliego, solicitaban que cada una de las facultades y escuela de bachilleres y planteles tuviera una unidad relacionada con estos temas, ¿no? Y yo creo que va a ser una de las cosas que la universidad va a fortalecer, pero sí también se les platicó sobre las limitantes jurídicas y que sí hay ciertas situaciones que se tienen que atender de manera externa, ¿no? Yo creo que ese fue un gran tema, ¿no? La expectativa, ¿no? La expectativa que se pudo haber generado y que desde luego, pues bueno, rebasó a la misma institución. Y me parece que sí, por ahí va. Yo creo que de las grandes luces que deja este movimiento es el análisis hacia adentro, Arturo y Carlos, o sea, y también el análisis serio sobre el protocolo que se va a ir robusteciendo y se va a fortalecer a partir de las propuestas de la gente que participó en el movimiento y que desde luego va a generar una vida institucional mucho más armónica. Yo creo que, y para ir cerrando un poco, Arturo, Carlos, yo creo que el movimiento estudiantil lo diseccionaría en 3 procesos. El primero, que es el orgánico, el de la bandera, que desde luego es el que yo celebro, Arturo, Carlos. Yo creo que hubo muchos y muchas estudiantes que de manera orgánica participaron y a partir de su papel como estudiantes generaron una reflexión profunda. Yo creo que ellos son el oro molido de la universidad, porque gracias a gente que de manera genuina creen ideales, se transforma la realidad social. Si no hay alguien que diga y se cuestione lo que está viendo, no avanzamos, ¿no? Entonces yo creo que ese segmento del movimiento es el que vale oro. Hoy otro segmento del movimiento que yo creo que inclusive gente de la misma universidad que aprovecharon esto para desgastar a la administración, vieron solo su interés político, vieron también solo su oportunismo, de verdad, son gente que inclusive arribista a esta institución que tiene poco en la universidad, que conoce poco de la universidad, pero de manera, digamos, pues poco ética, aprovecharon el sentir de nuestras y nuestros estudiantes y que desde luego, pues bueno, yo creo que la comunidad universitaria tendrá la madurez para identificarlos y desde luego decir, no, ese tipo de universitarios y universitarias no pasarán, no los queremos aquí, o sea, de verdad, queremos una conciencia crítica, queremos, la universidad es universalidad de pensamiento, pero aquellos actores políticos que desde luego lastimaron a la universidad, yo creo que tenemos que hacer una seria reflexión, ¿no? Yo no digo que el movimiento haya lastimado, el movimiento no, la gente que de manera orgánica atendió el llamado de las y los estudiantes, los mismos líderes de los estudiantes que de manera genuina fueron, yo creo que son lo más valioso de la universidad, por eso es universidad, universalidad de pensamiento, ¿no? Pero aquellos que abusaron de una situación, por ejemplo, de libertad en redes sociales, de verdad es que dices, pues qué clase de universitarios o universitarias son, si en realidad sin fundamento alguno se suben a la palestra a arruinar vidas, arruinar vidas profesionales, personales, o sea, dices, y a la institución. Entonces, me parece que eso es la segunda capa. Y la tercera capa, ya para ir cerrando, tiene que ver con lo que viene para la universidad después de este movimiento. Yo creo que efectivamente lo que no te mata, te fortalece. Y yo creo, y se los digo aquí, que lo sepa todo el público, quien sacó la casta fue la rectora. Quien tuvo la posibilidad de sentarse con los muchachos, avanzar con ellos, fue la rectora. La rectora, yo creo que de alguna otra forma, si a alguien le debemos que esto ya haya llegado a un buen puerto, fue la sensibilidad de la rectora y de 4 funcionarios también, que dijeron, no hay tema, una licencia para que esto se destrabe. Si no, seguiríamos en paro, Sin esas 2 voluntades y la de los estudiantes, de luego también, seguiríamos en paro. O sea, yo creo que sí, y quedaron fuera todos estos agentes que celebraban que la universidad estuviera en paro, pero seguían cobrando su quincena y no hacían nada por mejorar la institución. Dices, oye, entonces yo creo que con eso cerraría. Una reflexión en un minuto, Arturo. Rápidamente, tocayo. No, pues yo celebrar el movimiento, hubo una gota que derramó el vaso, se expresó en forma de paro, que a veces
pues claro, tiene sus afectados, pero creo que se gana más, y afortunadamente se resolvió, pero creo que se gana más con lo que se puso sobre la mesa, con lo que se tiene que generar los cauces para que gradualmente, espero no ser idealista, pero que gradualmente solucione la problemática tan de fondo que se puso, se expuso, y ojalá que verdaderamente sea el camino de convivencia entre alumnos y maestros, alumnos, y bueno, pues que sea en bien, por supuesto, de la comunidad universitaria. No, nada más tengo una frase. ¿Y este problema no existe en las universidades privadas? ¿Las universidades privadas para cuándo? Muchísimas gracias a los dos, a nuestro equipo que nos hace favor de apoyarnos para que usted nos vea. De verdad, les agradecemos mucho, y a usted el favor de su atención que tenga usted. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta,